Gracias. En la, en la iglesia pues no tenemos la costumbre, mis amados hermanos, pues predicar el evangelio, es decir, que vayamos todos los días a anunciar. Y una de las formas para evangelizar es en los grupos familiares. Podemos nosotros llevar a cabo el evangelismo. Así que dentro de lo que hemos visto de grupos familiares, todos los temas que hemos, todos los temas que hemos estado hablando, viene hablando solamente de grupos familiares. Ahorita vamos a hablar un poco de evangelismo dentro de los grupos familiares. Así que ustedes saben muy bien lo que dice el texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y nomás puse aquí, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces nuestro compromiso más grande, pues no sería hacer grupos familiares, pero gracias a Dios que es un método donde si tú tienes un grupo familiares, llegan allí los nuevos y puedes evangelizar las personas. Y esto es muy importante que se practique y que se sepa. Hoy vamos a hablar un poco de esto. El evangelismo no es un trabajo importante para todo creyente. El evangelismo es un trabajo importante para todo creyente. Es decir, que no podemos dejar en segundo o tercer lugar el evangelismo. Debe ser nuestra prioridad. Porque muchas iglesias la tienen que, no, pues ahí después evangelizamos, sino más bien debe ser nuestra prioridad. Para los que estamos involucrados, para los que estamos comprometidos en cuanto al trabajo de la iglesia, el evangelismo no es menos importante. De hecho, plantar una iglesia sin el evangelismo es imposible. Si alguien quiere que su iglesia crezca o establecer una iglesia, y si no evangeliza, no va a crecer, es imposible. Necesita evangelizar la persona para que crezca la iglesia donde está. Dice la palabra de Dios en Mateo 4:19, donde Jesús retó a sus discípulos con las palabras, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este es un reto, como lo fue Pedro, Juan, todos los discípulos de Cristo Jesús. Hoy, igual nos dice el Señor Jesús, yo os haré pescadores de hombres. No podemos pensar nosotros, hermanos, que le está hablando al vecino o que le está hablando a otra persona. Yo soy responsable. Venid a mí y os haré pescadores de hombres. Nosotros, nosotros tenemos que aprender a pescar, tenemos que aprender a ganar almas para el Señor. Y a través del evangelismo en grupos familiares podemos hacerlo muy bien. Solamente el Señor es capaz de hacernos pescadores eficaces de almas. ¿Cómo podemos hacer si no hemos ganado ni un alma para el Señor? No hemos llevado ningún alma para el Señor. Dice el texto que solo el Señor nos puede ayudar para ser eficaces, para ganar almas para el Señor. Tenemos que ir donde están los peces y escoger el método apropiado para poder pescarlos. Hay comentarios que he escuchado que dicen los hermanos o hermanas, yo quiero ir a predicar. ¿Y dónde? Pues, pues aquí en mi barrio, ¿ok? Así que utilizamos la palabra ir donde están los peces. Nosotros no podemos esperar que el templo crezca, la iglesia crezca en donde nos reunimos, donde hacemos culto. Tenemos que salir, ir donde están los peces, donde están las personas que necesitan del evangelio. Y escoger el método apropiado. Es decir, si yo voy a alcanzar personas adultas, yo debo de escoger un método adecuado para personas adultas. Si yo voy a alcanzar niños,
voy a escoger un método adecuado para alcanzar a los niños. Y así, si quieren alcanzar ancianos, jóvenes, de esa manera ustedes pueden escoger un método. Y hay varios métodos, porque vamos a ver algunos métodos aquí para llegar a las personas. Pero ustedes tienen que escoger si van a alcanzar el tipo de persona, o hubiera puesto aquí el tipo de pez que quieren ustedes pescar. De la misma manera, hay una multitud de métodos para llevar a cabo, para llevar a hombres y mujeres a los pies de Cristo. Pero dice aquí que hay un solo evangelio, que puede haber muchos métodos y nos harán la pregunta, ¿cuál sería el método más adecuado, el método, el método que Dios respalda? Puede haber muchos métodos, hermanos, pero solo predicamos un evangelio, porque el evangelio que predicas en una ciudad no es lo mismo cuando vas a predicar en una colonia, en un lugar de una etnia. El evangelio puede ser lo mismo, pero el método cambia porque de maneras que ellos entiendan, ustedes tienen que utilizar el método más adecuado para cada lugar, para que quede más entendido esto. Así que hay multitud de métodos, muchos métodos hay para evangelizar. Estaremos considerando algunos de estos métodos y estrategias de esta lección. Vamos a entrar en la 1. La naturaleza del evangelismo. El evangelismo significa contar las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en nosotros. Solo vamos y le contamos a la gente que ha cambiado nuestras vidas, ha cambiado mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Todo lo que Dios ha hecho en nosotros, todo lo que hizo Dios por nosotros o hizo Jesús por nosotros, es lo que nosotros debemos de contarles a las personas. Que la salvación es posible y disponible en Jesucristo como un regalo. Es decir, lo que vamos a ir a decirles es que hay salvación solo en Cristo Jesús, solo en Jesús. Pero como estamos dentro de grupos familiares, pues allí se puede evangelizar. Hermanos, solo Jesucristo encontramos salvación. Ustedes pueden citar Hechos 4:12, que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí pueden evangelizar porque tienen 5 minutos de tiempo, 10 minutos de tiempo, o el tema que tienen para dar 15 minutos o 20 minutos, pues allí la gente tiene la oportunidad. Cuando no tienen la oportunidad afuera, nadie los puede escuchar afuera en una casa, tocando una casa, que los escuchen 20 minutos, 30 minutos. Y en el grupo familiar tienen toda la facilidad para que ustedes pueden evangelizar a los nuevos creyentes, a las visitas que llegan en ese lugar. Esto es una de las ventajas, hermanos, porque ahí contamos las buenas nuevas con las personas en el grupo familiar. El evangelismo consiste en ayudar a los no creyentes, es decir, a las visitas que vienen por primera vez, que crean en Cristo Jesús. Sin embargo, el evangelismo no es el fin del proceso, es decir, que ya lo evangelicé, ya le hablé de Cristo, ya sabe de Jesús, ya conoce qué es lo que hizo Jesús por él. No, termina ahí. Aquí dice, una vez que la gente es ganada, que llega al grupo familiar, para Cristo se debe entregar a un discipulador, a decir, hermano, yo traje una persona, quiero que la discipule o lo discipulo yo. Es decir, se le debe de entregar a un discipulador, quien les ayudará a nutrir sus nuevas vidas en Cristo, para que ellos vayan dejando algunos hábitos, algunas cosas que ellos traen, pero debemos nosotros entregarle. No termina de evangelismo, sino evangelismo sigue discipulado. Dejar caer el bastón después de la etapa de evangelismo no es aceptable. Es decir, yo ya evangelicé y hay que lo vea. No, pues eso no queda, hermanos. Nosotros, yo evangelizo, yo nutro, yo ayudo, desarrollo sus habilidades, desarrollo sus dones. Entonces es lo que vale, porque no solamente evangelizo a las personas. Una ocasión un predicador le hicieron una pregunta, más bien hizo una pregunta a la iglesia en general. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, de los que están aquí, han evangelizado personas? Y todos levantaron la mano. Todos, casi todos que han evangelizado personas. ¿Y cuántos se han convertido?
ya pues ya fue menos. De los que evangelizan, menos fue. Y de los que se han convertido, ¿cuántos están aquí? Ya de allí bajaron la mano porque no había ninguno. De los que habían evangelizado, que se habían convertido, pero que no fueron discipulados. Así que el trabajo, mis amados hermanos, no termina en el evangelismo. Evangelizo, le enseño todo lo de Cristo, hablo de las buenas nuevas, pero debo de entregarle a un discipulador para que ayude a hacer el trabajo de nutrir, desarrollar, que aprenda las cosas de Dios. El proceso del evangelismo comienza en privado, con la oración. Si ustedes quieren evangelizar, amados hermanos, no necesitan saber el texto de Romanos 5:8, de Juan 3:16, de Juan 3:5, de cualquier texto que quieran usar, tener tanto conocimiento. El punto principal aquí es que oremos a Dios. Antes de que yo hable a una persona que no conoce a Cristo, no sabe de Jesús, yo debo estar orando. Si es posible preguntarle el nombre de la persona, sería una bendición, porque allí ya podría estar orando por la persona. Si se llama Teresa, le oramos por Teresa, antes de que yo comparta las buenas nuevas con ella o con él. Entonces el evangelismo comienza en privado. Cuando digo en privado, podría decirle la oración. Si no ora el evangelista, no ora el que va a predicar en grupos familiares, porque aquí estamos hablando de grupos familiares, le toca a la hermana Esmeralda, le toca al hermano Mario hablar del evangelio esta semana en el grupo familiar. Pero si no ora, su evangelismo, el impacto de la prédica, del mensaje, va a ser muy, muy poco. Que yo a veces pienso lo que hizo Pedro. Pedro predicaba una vez y se convirtió 5,000, después 3,000. Las predicaciones que hizo Pedro fueron tan fuertes, pero bien lo dice la iglesia de Hechos, que ellos oraban todos los días. Estaban en casas todos los días, en los templos. Así que no cesaban de esa oración, no cesaban de dar gracias, no cesaban de adorar a Dios. Pero creo, para mí sería muy importante que el que quiera evangelizar en grupos familiares, el que le toque el tema para grupos familiares, debe prepararse bien, pero lo más importante es que tenga este punto, sea un hombre o una mujer de oración. Dice un hombre que se llama David Brainer: una hora con Dios excede infinitamente a todos los placeres del mundo. Si nosotros estamos con muchas cosas en nuestras vidas, que carros, casas, cosas, dinero, lo que podamos tener, este hombre dice, una hora con Dios excede infinitamente a todos los placeres del mundo. Así que preferiríamos, hermanos, como dijo David, estar en la casa de Dios, estar una hora con Dios, que todo lo que puede haber en el mundo. Eso es la oración, sentir, estar en intimidad con Dios, estar muy cerca con Dios. Y esto es parte fundamental si usted quiere evangelizar en grupos familiares. Tiene que orar por la persona, por las personas, y tener también tú una intimidad con Dios profunda. Anime a otros a orar mientras está evangelizando. Es decir, si yo tengo hermanos de la iglesia, hermanos, les pido que oren por tal persona porque le estoy evangelizando o quiero evangelizar, ya quiero hablarle de Cristo. Veamos lo que dice este texto, Efesios 6, capítulo 19, 20. Yo creo que conocen muy bien estos textos, pero es bueno leerlo. 6, 19, 20. Orando en todo tiempo, con toda oración, es las palabras del apóstol Pablo, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica con todos los santos, y por fin, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valentía, el ministerio del Evangelio. Pablo decía que oraba
por todos los santos y oraba para que el Señor le concediera todas las palabras necesarias para hablar del Evangelio. Y quiero decir que esto es importantísimo en nuestra vida como cristianos. Orar para que Dios nos dé palabra, palabras de sabiduría, palabras de poder. En Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 6, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Es decir, que nos abra puerta, que nos abran puertas allá con el vecino, con la vecina, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Lo mismo habla Pedro para hablar de las virtudes de Jesús, por el cual también estoy preso, para lo cual manifieste como debo hablar, para que lo manifieste como debo de hablar. Andad sabiamente como los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto nos ayuda a nosotros a entender qué debemos de hacer para que pueda ser eficaz lo que podamos hacer. Y esto es muy importante lo que está haciendo el apóstol Pablo. Ora para que sean abiertas las puertas, ora por las vidas de las personas que quiere hablar del Señor. Y también cuidando su vida. Esto es importante, porque dice el apóstol en Colosenses, sean vuestra palabra siempre con gracia. Imagínense que yo vaya y les hable de las buenas nuevas, pero llego ofendiendo a las personas, quita ese ídolo que tiene, quitas esa imagen que tiene o cosas así, en vez que mis palabras sean de bendición, sean sazonadas para la vida de la persona, lo tumba. Así que quiero pedirles, hermanos, que aprendamos de esa parte a hablar en grupos familiares, porque también en grupos familiares no podemos llegar directo, quiten sus ídolos, quiten esto, sino debemos de tener mucho cuidado, mucha prudencia. Después se van tocando los temas cuando ya llevan varios meses o un año. Ya puedes estudiar cosas más sólidas, doctrinas, enseñanzas, pero poco a poco necesitamos tener mucho cuidado. Cuando oramos, pedimos que Dios, dice aquí, ore para que Dios dé las palabras adecuadas. Ore por nosotros para que nos dé mucha oportunidad para hablar del Evangelio. Imagínense que alguien, bueno, sí, siempre oran por mí. Es decir, me dicen los hermanos, hermano, estoy orando por usted para que siga creciendo la iglesia donde está o que siga hablando del Evangelio. Esto es bueno, oren por nosotros para que nos dé mucha oportunidad o muchas oportunidades para hablar del Evangelio. Qué bonito sería, hermanos, que saliendo de mi casa me tapo con una persona y le empiezo a hablar del Evangelio, pero alguien estuvo orando por esa persona o por mí. Y ya otra calle, ahí encuentro otra persona y empiezo a hablar de Dios. Estas son las oportunidades, pero hay que orar. Oren para que pueda proclamar el mensaje. Esto es lo que está diciendo Pablo. Oren para que pueda hablar con denuedo la palabra. Oren para que siga hablando del Evangelio con denuedo. Esto es interesante, hermanos, que haya hermanos que oren por nosotros. Y si no hay hermanos que oren por nosotros, nosotros tenemos que orar por las personas que queremos compartirles las buenas nuevas. Prepare los corazones de la gente con quien quiere hablar. Es decir, no vayan directo, hermanos. Tienen que preparar primero a través de la oración. Nos dirija a los que están preparados. A través de la oración hay que decir, diríjanos, Señor, los que ya están receptivos, están preparados para recibir el Evangelio. Y los que no, pues no. Nos ayude a presentar el Evangelio de una manera clara y significativa. Es lo que Pablo está diciendo. Que sea clara mis palabras, que no ofendan. Preserve el mensaje plantado, es decir, Dios, lo que he hablado con la persona que de ti o del Evangelio, que no salga, no permitas que entre el enemigo, quite esa semilla, sino que germine de fruto. Es lo que está diciendo aquí, preserve el mensaje plantado.
que Dios haga la obra y el Espíritu Santo en el corazón de las personas. El mensaje, hay preguntas que surgen, hermanos, porque dicen, hermano, pero ¿qué hablamos? ¿Qué les decimos? Escuchen esto. El apóstol Pablo escribió estas palabras: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. ¿Cuál es el mensaje que debemos de transmitir? Pablo dice aquí, no me avergüenzo del Evangelio. El mensaje debe ser el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio que compartimos? Según 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 7, dice el texto: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Evangelio es que resucitó Jesucristo al tercer día. Vamos a hablar de lo que Jesucristo hizo. Murió por nosotros, resucitó para la gloria de Dios. 4, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Hay algo aquí, hay algo de mucha verdad, porque dice que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Y después de los 12, dice el 6, después apareció más a 500 hermanos. Que hay testigos que Jesucristo murió por nosotros, resucitó por nosotros, y tenemos aquí los testigos: a Pedro, a los 12 y a los 500 hermanos, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dice el apóstol aquí, que tenemos testigo. Y nosotros, ¿cuál sería la enseñanza o el mensaje que debemos de predicarle a las personas? Es 1 Corintios capítulo 3, 7, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y también tenemos testigos que sí resucitó. Así que hay que, hay que mentalizar bien qué vamos a predicar. No vayamos con no vayamos con un mensaje así como, ¿sabes quién es Dios? Pues lógico que no sé si van a saber las personas. ¿Sabe qué hace Dios? O preguntas así, hermanos. ¿O sabes que Cristo Jesús ofreció un reino eternal? ¿O que vamos a vivir eternamente? ¿O vamos a vivir un reino milenial? Sino más bien vayamos con estos textos claves que acabamos de escuchar. 1 Corintios 15, verso 3 al 7. Es fácil ver los dos puntos principales: la muerte y resurrección de Cristo. La muerte y resurrección de Cristo. Si no hubiese, dice Pablo, resurrección, en vano sería nuestra fe. Así que la resurrección es la clave que yo creo hoy a Jesucristo. Acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, porque creo que Jesús murió por mí y creo que resucitó, que ningún ser humano ha resucitado, solo Jesucristo ha sido la primicia de los muertos. ¿Qué vamos a hacer en el mensaje? El mensaje es esto. Dentro del grupo familiar, hermanos, necesitamos esto: arrepentirse, que esas personas sean tocadas. Vamos a decirle, murió Jesucristo por nosotros. En Romanos capítulo, no está aquí, pero Romanos capítulo 5, verso 8 dice de esta manera: pero Dios mostró su amor para con nosotros. Siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que aquí el texto: arrepiéntanse, arrepentirse, porque Él murió por ustedes, o por nosotros, o por ti, o por mí. No hay absolutamente nada que podamos hacer para ganar el favor de Dios. Ninguno. Tiene que arrepentirse las personas. No existe un hombre justo, dice Romanos 10, verso 20. No hay justo, ni un uno. Así que todos somos pecadores, tenemos que arrepentirnos y creer que Jesucristo murió por nosotros. Necesitamos la misericordia de Dios, necesitamos la gracia de Dios. Y esto lo vemos aquí, porque por gracia soy salvo,
por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino es un regalo de Dios. Necesitamos el regalo de Dios. Nadie es salvo hasta que haya reconocido la supremacía o que Jesucristo es el que está encima de todo y se arrepiente. Si no, como dice el texto de Filipenses, que está el que está sobre todo nombre, el que está hasta las alturas, lo alzó hasta lo sumo, es decir, Jesucristo está hasta allá arriba. Tenemos que reconocerlo como nuestro Señor y Salvador y aceptar. Y esta aceptación es solamente por la gracia de Dios. Nadie es salvado hasta que haya reconocido a Jesús como su Señor y se arrepienta. 2, confiar en Cristo. Esto es algo muy importante que estamos leyendo en Corintios, 1 Corintios capítulo 3, verso 3 al 7. Porque Él resucitó. La segunda parte del Evangelio involucra la confianza. Es decir, confiar que resucitó, creer que resucitó, aunque no me compruebe Cefas que los 12 y los 500, creer, esto es algo muy importante, confiar, confianza. Es necesario arrepentirse, pero solo no basta para salvarnos. Es decir, ya me arrepentí, pero no basta para salvarnos. Muchos cristianos creen en Cristo Jesús, creen que murió por sus pecados, pero piensan que ellos necesitan hacer algo para merecer su salvación. Y hay muchas iglesias hoy en día que están haciendo obras para ser salvos. Nosotros ya no, hermanos, ya tenemos ese entendimiento claro que es por gracia la salvación, solamente es creer que murió y tener la confianza que resucitó Jesucristo por nosotros. Si buscas a Dios, Él te sanará de tu enfermedad. Esto no es evangelio, hermanos. Esto no es evangelismo. Muchos hermanos van y a las casas y dicen, si buscas a Dios, hermana, Dios te va a sanar. Dios te va a quitar esa enfermedad. Y ya llega a la casa la hermana o el hermano dice, hermano, acabo de salir de esa casa, fui a evangelizar. Pero eso no es evangelismo, porque le dijo, si buscas a Dios, te sanará de tu enfermedad. El evangelismo es lo que les acabo de decir en 1 Corintios 3. Creer que Jesucristo murió por usted. ¿Está confiando? Esto es algo muy importante. Otro punto, si buscas a Dios Él te restaurará tu matrimonio o restaurará tu matrimonio. Esto se da mucho en las iglesias, con nuestros hermanos, hermanas, que piensan que Dios soluciona todo esto, aunque sí Dios puede solucionar, pero no podemos nosotros comprometer el evangelio de esa forma. Imagínense que el matrimonio de la hermana y el hermano, le hablamos de Dios y no se soluciona, se divorcian, entonces quedamos mal. El evangelio no es eso, no es que el matrimonio se solucione, que busquen a Dios y creen a Dios y su matrimonio se resuelve, excelente, pero no debemos nosotros prometer. Si buscas a Dios, Dios te va a restaurar tu matrimonio. No debemos de hacer eso, hermanos. Esto no es el evangelio. El único que ha resucitado se llama Jesús. Así que ya sabemos esta parte. Vamos a ir acá. El miedo. La representación más poderosa del mensaje del evangelio es la que autentificamos con nuestras vidas. La manera en que vivimos trae vida a las palabras que decimos. Es decir, si yo digo y no hago, si yo digo y no vivo, no tiene sentido que yo hable del evangelio. Es decir, Dios quiere que nos amemos. Dios quiere que hagamos las cosas bien y yo no hago las cosas bien, yo no amo, no tendría sentido. Así que la presentación más poderosa del mensaje del evangelio es la que se ve, se nota en nuestras vidas. Así que no debemos de tener miedo, hermanos, de predicar el evangelio, porque no sea un texto de la Biblia. Si ya vivo bien el evangelio, dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El apóstol Pablo no tenía vergüenza porque vivía lo que decía, porque vivía el evangelio. Y nosotros también debemos de vivir el evangelio. ¿Qué es el evangelio según usted? Bueno, no espero que no digan que el evangelio es que Dios te va a sanar. Es el evangelio.
Entonces, ¿qué es el Evangelio según usted? Yo sé que ustedes pueden contestar esta pregunta, amados hermanos. Contesten en su mente, en su corazón. Digan, pues el Evangelio para mí es esto, ¿no? Contesten, pero recuerden 1 Corintios capítulo 3, verso 3 al 7, para que ustedes tengan claro esto. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio murió por nuestros pecados Jesús. Jesucristo resucitó por nosotros. Eso debemos de proclamar, que hubo alguien que murió por nuestros pecados, que hubo alguien que resucitó, ahorita no está aquí, sino está a la diestra del Padre. Eso debemos de estar repitiendo todas las veces. Y eso debemos de estar recalcando en grupos familiares, porque eso les va a ayudar a ellos a entender que murió Jesús por ellos, entender que resucitó Jesucristo, que está vivo. Si su vida no tiene testimonio, su testimonio no tiene vida. Esta palabra, esta frase, es que si no vives el Evangelio, de nada sirve que usted hable del Evangelio. Así que, si su vida no tiene testimonio, su testimonio no tiene vida. No va a poder. Yo conozco hermanos y hermanas aquí en México que predican el Evangelio según ellos, pero llevan 20 años en la iglesia y no han convertido ni una alma para el Señor. No han llevado ninguna alma para el Señor, pero predican el Evangelio. ¿Eso será posible? Creo que no, porque no viven el Evangelio. Creo que es importante que vivamos el Evangelio para que la gente crea en nosotros. La necesidad para el evangelismo. La gente está perdida. ¿Por qué predicamos? Porque la gente está perdida. Dice Efesios 2 que están muertos en sus delitos y pecados. Están perdidas espiritualmente y separadas de Dios sin Cristo. Y lo vemos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecados están destituidos o separados de la presencia de Dios. Están sin Cristo. En Efesios 2 habla de la palabra sin Cristo. No tenían a Cristo, no tenían a Dios, estaban perdidos. Y por eso nosotros debemos decir a la gente, hay una gran necesidad. Yo conozco esa necesidad, entonces yo voy a ir por las personas que están perdidas espiritualmente, están perdidas o están separadas de Dios. Eso es, porque hay necesidad, por eso hay que evangelizar. Aquí puse algunos ejemplos. Si ustedes algún momento quieren aprender a evangelizar, bueno, es bueno tener textos en la Biblia, pues sí, pero si cambian su vida totalmente, no hay defectos y una vida bonita, sería mucho mejor. Pero pues qué bonito sería que tengan textos bíblicos en su memoria, en su cabecita. Dice aquí el pecado y la muerte. Vamos a utilizar el pecado y la muerte. ¿Ustedes conocen algún texto donde habla del pecado? Por ejemplo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, por cuanto todos pecaron, él habla de Romanos 3:23, pero Romanos 6:23 habla porque la paga del pecado es muerte. Supongamos que voy a poner aquí yo Romanos 3:23 o Romanos 6:23, ustedes ponen. Y si ustedes dicen, pero la fe, ¿cómo puedo hablar de la fe? ¿Cómo puedo hacer que la fe? La fe, hay muchos textos sobre la fe. Si yo ya hablé del pecado, ya les señalé que es pecador, que no puede decir que no es pecador, que es pecador. Entonces yo debo de llevarlo a Cristo Jesús, a creer, a confiar en Cristo Jesús. Y yo vuelvo a citar Corintio, porque murió por ti, la confianza que vimos ahorita. Necesitan ellos tener confianza, aquel que murió por ellos, aquel que resucitó y está a la diestra del Padre. Tener fe en Jesús. Tener fe en Jesús. Ustedes ya pueden abarcar algunos textos, ustedes pueden poner sobre la fe en Cristo Jesús. La vida nueva, ustedes pueden poner algunos textos de la vida nueva, por ejemplo, 2 de Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que ellos una vez que ya reconocieron que son pecadores, ya confían en Cristo, ahora son una nueva criatura.
Ahora cuando se bautizan ya son una nueva criatura. Esto lo pueden usar esta imagen en su libreta y poner textos que ustedes dicen, quieran. Es decir, yo voy a poner este texto para acá, y voy a predicar así. Voy a transmitir el mensaje así. Ustedes lo pueden hacer. Y cualquier cosa, hermanos, aquí estamos para guiarlos. Somos el método de Dios para alcanzar al mundo. No hay otro método mejor que el ser humano, hermanos. El método más efectivo somos nosotros. Una vida cambiada, una vida transformada, somos los que podemos llevarle al mundo las cosas. Los apóstoles fueron los primeros en recibir el mandato o lo que Jesucristo puso en Mateo 28, 19. Ellos comprendieron que debían ser testigos, más bien en Hechos 1:8, aquí, y que eran embajadores de Cristo en Corintios. Es decir, ellos comprendieron completamente que yo debo ser un embajador, yo debo ser un testigo de Cristo. Obedecieron. Pablo, Pedro, Juan, todos los discípulos comprendieron, por eso fueron testigos vivos a través de las personas. Espero que nosotros también. Ustedes pueden leer Hechos 26, donde da su testimonio de Pablo, cómo fue convertido en Hechos 9, cómo se convirtió y da un ejemplo muy bonito, Pablo, cómo fue convertido, cómo era. Yo perseguía a la iglesia de Dios y los asolaba, y él habla de lo que es el arrepentimiento. Y después fue un gran testigo. Bien saben ustedes que Hechos 9, donde fue su conversión, le dice que este hombre lo he elegido para que lleve mi nombre a las naciones, a los gentiles. Y esto también nosotros podemos llevar. Entonces somos los métodos que Dios ha elegido para usarnos. Pablo entendía esta responsabilidad como una deuda, obligación que él debía al Señor y a los perdidos, porque él decía, yo tengo que hacer porque debo, tengo una deuda, tengo una obligación, estoy obligado a predicar. Muchos lo hacen voluntario, muchos lo hacen obligado, muchos lo hacen por el juicio, pero qué bonito sería si lo hacemos con esto, ¿no? Porque estamos obligados a predicar el evangelio. Tenemos una deuda, debemos. Dios nos salvó, Dios nos rescató, Dios nos perdonó, Dios hizo tantas cosas en nosotros, por eso necesitamos predicar también a las personas que no conocen el evangelio. En 2 Corintios 5, 16 al 21, somos embajadores de Cristo. Eso lo acabo de reafirmar. En 2 Timoteo 4, 5 dice en la parte abajo, haz obra evangelista. Es decir, que hay textos bíblicos que nos enseñan que debemos de evangelizar. Romanos 1, 14 al 17, ustedes lo saben muy bien, el poder del evangelio. No me avergüenzo porque es poder del evangelio. En Hechos 28, 18 al 20, hagan discípulos. Vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Hechos 1, 8, me seréis testigos de Jerusalén, Judea hasta lo último de la tierra. Samaria hasta el último de la tierra. Esto, ustedes deben de tomar esta responsabilidad. Pablo entendía esta responsabilidad como una deuda. Nosotros también, hermanos, somos embajadores de Cristo. Somos representantes de Cristo. Yo debo de hacer obra evangelista. Y yo debo de creer lo que dice Pablo. No te avergüences porque el evangelio es poder de Dios. Y estas palabras que están plasmadas aquí, ustedes pueden hablar de Dios, hermanos, de una manera tan sencilla. Porque si sus vidas están cambiadas, va a ser de poder este evangelio en grupos familiares. Todo esto pueden hablar en grupos familiares. Hay otros como ellos quienes escucharon el evangelio si vamos y lo compartimos claramente. Por ejemplo, Nicodemo, la mujer samaritana que se encontró Jesús en el pozo, Zaqueo, el ciego, el etíope de más bien dicho de Hechos 8, y la muchedumbre de Jerusalén. Yo pongo estos ejemplos solo para que ustedes tengan una idea. Hay otros como ellos quienes escucharán al evangelio si vamos y lo compartimos claramente. Esto, cuando Jesús compartió el mensaje con la mujer samaritana, cuando compartió con Zaqueo, pues ellos fueron salvos.
porque compartieron. Y Felipe, por compartirle el evangelio también, el etíope, fue salvo, se bautizó. Y dice la Biblia que salió gozoso y siguió gozoso en su camino. El evangelio tiene el poder para transformar. Esto es clarísimo, hermanos. El evangelio hace una diferencia hoy. Esto es lo que puede cambiar totalmente nuestras vidas. Quiero que escuchen bien este texto de Romanos 5:8. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, siendo nosotros pecadores. Cristo murió por nosotros. Pero si lo queremos parafrasear este texto, decir de otra manera que sea más entendible, pero Dios mostró para conmigo, siendo yo un pecador, Cristo murió por mí. Que sea más entendible, que la gente les toque estos textos del Evangelio. Y por eso pongo aquí el Evangelio hace una diferencia hoy con estos textos de la Biblia. Usen estos textos, hermano. Cristo murió por usted. Usted siendo un pecador, Cristo murió por usted. Cristo murió por usted. Resucitó por usted. Está a la diestra del Padre por usted intercediendo para que conozca. Entonces ustedes tienen que tomar estos textos bíblicos y apúntenlo, hermanos. 1 Corintios capítulo 3, verso 3 al 7. Romanos 5, 8, que ya estamos viendo aquí. El Evangelio cambia las realidades espirituales. Verdaderamente, hermanos, cuando alguien tiene una vida espiritual muy mal, esto lo va a cambiar. Va a cambiar totalmente su pensamiento, su corazón, todo. Todo eso, la vida espiritual que llevamos puede cambiar. El Evangelio cambia el mundo entero. Pablo le dicen a Pablo, está trastornando el mundo entero. Pues es que va a cambiar. Cambia uno que hablamos de un mundo, de un lugar, de una ciudad, de un pueblo. Cambia el mundo entero el concepto. El Evangelio cambia la sociedad totalmente, hermanos, totalmente de acuerdo. El Evangelio cambia a individuos, a personas. El Evangelio cambia la vida actual de la persona. Aquí en Chiapas, en México, las personas cuando reciben el Evangelio, la verdad es que toman, fuman, todo tipo de vicios, y cuando cambian todo lo que es esto, la vida actual, empiezan a poner ropa limpias, ya se cambian, ya empiezan a formarse, porque cambia la vida actual. El Evangelio cambia nuestro futuro. Si nosotros creemos el Evangelio, hermanos, va a cambiar nuestro futuro. Todo lo que viene adelante va a ser diferente si nosotros agarramos el Evangelio bien. El Evangelio cambia nuestra eternidad. Bien dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él queda no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra eternidad. Jesucristo es todo en nuestras vidas. ¿Cuál es el motivo del evangelismo? ¿Por qué evangelizo? El evangelismo es un trabajo importante para todo creyente. No solo para el pastor o para el líder, para todo creyente, para los que están involucrados en la plantación de una iglesia. El evangelismo no es menos importante. De hecho, plantar una iglesia sin el evangelismo es imposible. Vuelvo a repetir esto, hermanos, que si ustedes no evangelizan, no esperen que su iglesia crezca, porque el evangelismo es fundamental. Yo siempre enfatizo, donde quiera que he estado, hay que hablar de Dios. Hay que hablar de Dios y vivir bien. ¿Es posible evangelizar con un sentido de deber, obligación a Dios? Sí, como lo hizo Pablo. El apóstol Pablo sentía una obligación compartir el evangelio con otros. Y eso lo dice Romanos capítulo 1:14. Voy a leer Romanos 1:14. Y a griegos y a no griegos, es decir, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Tengo deuda. Estoy obligado a hablarles. Entonces yo les pido a ustedes que tengamos esta misma idea. ¿Es posible evangelizar con un sentido de deber? Sí. ¿Con un sentido de obligación? Sí. En Colosenses 1:28 el apóstol Pablo habla de la meta de su ministerio del evangelismo. Escuchen, a fin de presentar perfecto a Cristo. ¿Cuál es el fin? Escuchen esto. ¿Cuál es la meta principal? Presentar perfecto
a Cristo la persona, para que seamos perfectos, cabales. Jesús dice, Jesús a todo hombre. A menudo lo que motiva a los siervos de Dios a evangelizar es una meta a largo plazo de ver los propósitos de Dios cumplidos en el mundo. Imagínense, hermanos, el que me evangelizó a mí, mi pastor, quien me habló, no estará allí como dice aquí. A menudo lo que motiva a los siervos de Dios, a los pastores, a los evangelistas, a todos, a evangelizar es una meta a largo plazo de ver los propósitos de Dios cumplidos en el mundo, de que un hermano, una hermana esté preparado, esté madurando para una vida cristiana buena. Eso les da mucho gusto a nuestros pastores, a nuestros líderes, quienes nos hablan de Dios, porque ven crecimiento, ven madurez en nuestras vidas. ¿Es posible evangelizar por temor de Dios y su juicio? Sí. A veces el hecho de que somos responsables ante Dios y algún día responderemos a Él por nuestro servicio despiertan sentimientos de miedo en nosotros. Muchos tienen esta idea. Por ejemplo, he platicado con algunos testigos, le digo, ¿evangelizan ustedes por el mandato de Dios? ¿Porque Dios manda? Sí. Y también pues porque pues va a venir Dios y nos va a pagar a cada una de nuestras obras. Y otros hermanos que piensan de esta forma. Por eso pongo, a veces el hecho de que somos responsables ante Dios y algún día responderemos a Él por nuestro servicio, pues predicamos. Hay que predicar, hermanos, porque va a venir el juicio y Dios nos va a pagar. Entonces muchos predican por el juicio de Dios. Muchos predican por temor. Dios advirtió a Ezequiel con palabras fuertes que llevara su mensaje a la gente a cambiar las consecuencias o recibiera las consecuencias. Le dice Ezequiel a Dios, si tú vas y le hablas a la gente, no va a caer la sangre de ellos contigo. Pero si tú no le hablas, no vas con ellos, caerá la sangre en ti. Entonces, nosotros tenemos que tener este cuidado también. Dios advirtió a Ezequiel, también nos advierte a nosotros. Si no le hablas a tu vecino, si no le hablas a tus compañeros de trabajo, imagínense, vas a tener esas consecuencias. Recibirás consecuencias, porque caerá la sangre sobre ti. Jonás evangelizó solamente después de ser aterrorizado por un gran pez. Recuerdan el capítulo 2 que estaba dentro de un pez, estaba orando Jonás a Dios, y ahí sí tuvo miedo porque estuvo dentro, y ya cuando lo botó el gran pez en el mar, ya empezó a predicar, pero fue aterrorizado por el gran pez. Así que nosotros podemos predicar por esas cosas, podemos predicar por terror, como este hombre Jonás, o podemos predicar porque vamos a recibir consecuencias como Ezequiel. ¿Es posible evangelizar por razones no apropiadas? También. En una de las cartas de Pablo a una iglesia nueva, él notó que algunos habían proclamado el evangelio por envidia o por contiendas. Y eso lo dice Filipenses capítulo 1, verso 15. Estaban hablando unos aquí el evangelio, otros acá, y todos por envidia estaban predicando estos. Pero Pablo dice, no, pues que prediquen. El punto es que se predique el evangelio, ya sea por envidia, sea por contienda, pero que se predique. Sí pueden haber hermanos que prediquen el evangelio de esa forma, sí. Luego comentó que no importaba. Lo más importante para Pablo era que el evangelio se estaba proclamando. Él se gozó que lo bueno estaba haciendo a pesar de motivos incorrectos. Y eso lo dice en Filipenses capítulo 1, verso 15 al 18. Cómo es que algunos hermanos estaban predicando con motivos incorrectos. Pero Pablo dice, no importa. Lo importante es que se hable, que sea proclamado el evangelio. Debemos evangelizar por amor a Cristo y por los perdidos. También esto es muy importante. Sería mucho mejor si todos los que estamos aquí, todos los que vamos a ver este video, evangelizáramos por amor, no tanto por el juicio, por las consecuencias o por motivos incorrectos, sino que lo hagamos por amor.
Pablo habló que el amor de Cristo lo constriñe para persuadir a los hombres, para cambiar a los hombres. Es decir, esto aquí me está diciendo que debo de predicar para persuadir o para cambiar a los hombres su manera de pensar, su manera de actuar. Pero eso lo hace por amor, porque desde adentro sale, en el corazón sale. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Voy a leer una versión, traducción lenguaje actual. El amor de Cristo domina nuestras vidas. Cuando utiliza la palabra aquí, constriñe, domina nuestras vidas. ¿Pero por qué domina? Domina por el amor que tiene. Por el amor, hermanos. Domina nuestras vidas completamente. Sabemos que Él murió por nosotros, es decir, por todos, porque ya creímos en Cristo. Y por lo tanto todos hemos muerto, todos estamos muertos de nuestros pecados y ya estamos vivos para Él. Por lo tanto, como ya es tanto el amor, nos ama, nosotros ya estamos, hasta como dice aquí, dominados por el amor de Él. Por eso queremos ya predicar para cambiar a los hombres. No sé si pueden observar esta imagen. Me gustaría que quede claro esta parte. Descuidar uno pone en peligro el trabajo de Dios en el cual estamos involucrados. Si ustedes descuidan el evangelismo, dicen, no vamos a evangelizar, solo vamos a discipular los que ya están, nunca va a crecer la iglesia. Y si ustedes descuidan lo que es el discipulado, evangelizamos mucho, hermanos, y traigamos varios nuevos, pero nadie nutre, nadie desarrolla los dones, vamos a fallar. Por eso, descuidar uno pone en peligro el trabajo de Dios en el cual estamos involucrados. Es importante entonces hacer el trabajo simultáneo, evangelismo, discipulado, a la vez. Tenemos que evangelizar, discipular, evangelizar y discipular. Ciertamente necesitamos ayudar a lo que Dios nos ha dado para discipular, pero nunca debemos satisfacernos con la cantidad de lo que han llegado a la fe. Es decir, que pues este año llegaron 5, ya estamos satisfechos con eso. No, hermanos, nosotros nunca debemos satisfacernos con la cantidad de lo que ha llegado a la fe, los que han sido convertidos. No debemos olvidar la tarea de evangelismo. Hermanos, jamás en grupos familiares háganlo, hermanos. Es muy importante. Van a ver ustedes que lo van a hacer más fácil. Ya los ponen la gente ahí en su casa, se sientan 20 minutos. Ustedes pueden evangelizar con más facilidad. Así que el evangelismo se puede hacer dentro de un grupo familiar con más eficacia, hermanos. El evangelismo debe tomar el primer lugar en los grupos familiares, la fundación de iglesias. Es decir, como hablamos de grupos familiares ahorita, pues debe tomar el primer lugar. Evangelismo debe ser primero. Segundo, ya ustedes dicen el segundo, el tercero, ya sea adoración, sea lo que ustedes pongan allí, comunión, pero el evangelismo debe ser primer lugar. Primer lugar en el sentido que no debe de fallar. Capacitar y movilizar a todos los creyentes para hacer el trabajo de evangelismo será el ingrediente principal de cualquier estrategia. Es decir, yo estoy pensando en una iglesia cuando digo todos los creyentes, todos los bautizados, todos los que están comprometidos. Hay que capacitar y movilizar a ellos para que evangelicen. Igual ustedes pueden hacer en grupos familiares. Todos los que integran un grupo familiar, es bueno capacitar y movilizarlos también. Aquí tengo otro ejemplo de cómo evangelizar. Bueno, ya el hombre, hablamos de Romanos 3, 6, 23. Jesús, hablamos de Juan 14, 6. Y Romanos 6, 23, hablamos de Dios en el sentido. Entonces vean esto con detenimiento. En Romanos 6, 23, vuelvo a poner donde dice Dios porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dádiva de Dios. El regalo de Dios es vida eterna. Entonces está aquí unos textos claves para que ustedes evangelicen.
uso el texto de Romanos, después uso el texto de Juan 14:6, después uso el texto de otras de Romanos para enfatizar la parte baja del texto. Y hay dos textos abajo que están muy claros, que yo conozco muy bien estos dos textos que están arriba para hablar. Espero que esto les ayude mucho, hermanos. De otra manera, pues es esto. Está en imagen, no lo vamos a explicar, está en una imagen. Y cuando tengan un espacio, un tiempo, ustedes pueden agarrar cualquier texto de esto y lo pueden compartir con algunas personas. Compartan, hermanos, compartan el Evangelio para que crezca la iglesia, crezca el grupo familiar o crezca los hermanos que están con ustedes. Preguntas para considerar. ¿Cree que Dios le puede usar para alcanzar a otros para Él? A ver si alguien de los que están ahí pueden contestar. Si ustedes creen que Dios los puede usar para alcanzar a otros, en el chat pueden participar, ¿no? Sí o no. Ustedes pueden participar, amados hermanos. Ok, estoy seguro que sí, hermanos. Así que Dios los ayude allí, que tengan esa visión. ¿Cuál es el trabajo del evangelista? ¿Cuál creen ustedes? Que les dice, ya ven que ustedes dicen en Timoteo 4:2, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué trabajo debe hacer el evangelista, el que va a evangelizar? Segunda de Timoteo, capítulo 4:2. Tú anuncia el mensaje de Dios. Tú anuncia las buenas noticias. Tú anuncia. Ese es el mensaje. Anúncialo, aunque en un momento te parezca ser el mejor, aunque no sea a tiempo, aunque prediques así. Pero anunciar. ¿Cuál es el trabajo del evangelista? Anunciar fuera de tiempo, a tiempo o lo que sea. Tiene que anunciar el mensaje. Pero yo creo, hermanos, que ustedes ya tienen todo este entendimiento, pero lo que sí quiero plasmar es que ustedes hagan en el grupo familiar. A mí me facilita mucho, porque no estoy con que a ver si quiere salir o no. Está sentado la persona así, está escuchando el mensaje. Ustedes tienen toda la oportunidad para explicar el texto. Y no es igual que toquen una casa y que les abran y hablen 5 minutos. Ya, es que mi frijol se está quemando. Así que tienen todo el tiempo en un grupo familiar para hablar de Dios. Así que está claro esto. ¿Cuál es la cosa más importante que usted puede hacer en la vida de otra persona? Ahí vimos hace rato que pues hablar de las buenas noticias. No hay mejor cosa, hermanos, que pueden ustedes decirle a las personas que murió por ellos y que confíen en Cristo. Eso es lo mejor que pueden hacer en la vida. No regalarle cosas, no regalarle una Biblia. Muchos le dirán aquí, ¿cuál es la cosa más importante que usted puede hacer en la vida de otra persona? Regalarle una Biblia. Puede decir una persona así, pero no, hermanos. La cosa más importante es que ustedes le hablen del Evangelio. Le hablen que Cristo murió por sus pecados, que Cristo resucitó y que lo está esperando. Esto es lo más importante. ¿Qué le motiva más a compartir el Evangelio? Esto los saco, hermanos, porque hay quienes dicen que no me motiva nada. Y hay quienes dicen, pues yo me motiva esto. Entonces, ¿qué le motiva más a compartir el Evangelio? ¿Por el juicio? ¿Por amor? ¿Por las consecuencias que va a recibir si no lo hace? Entonces, ¿qué le motiva a usted compartir el Evangelio? Pues aquí aterrizamos poco a poco, hermanos, estas preguntas. ¿Puede pensar en 10 personas en su red de relaciones? Ya hablamos eso en la lección pasada. Deben de hacer una lista de relaciones. Debe pensar en 10 personas en su red de relaciones que necesitan una relación personal con Cristo. Usted ya debe de tener eso para hablar. Y como no tiene, y como estamos hablando en grupo familiar, usted puede pensar los que llegan en grupo familiar. Este día voy a hablarles a estos hermanos, voy a hablar de esto. Pues piensen en ellos, piensen en los hermanos que le vas a hablar. ¿Qué planes tiene para aumentar sus esfuerzos evangelísticos? Ya este mes va a predicar 2 veces al mes. Ya tienes aumentar 4 veces, 5 veces. Porque hay hermanos que no predican una vez al mes. Y si predicas una vez, pues tenga planes de aumentar 2 o 3 veces. Y si ya predicas 2, 3 veces, aumenta 5 veces. Y mientras más predicamos, hermanos,
mucho mejor, porque la iglesia va a crecer, va a avanzar. Estas son las preguntas. Plan de acción. Con otros 2 creyentes o compañeros del grupo familiar, formen una tripleta de oración para orar regularmente para la salvación de los que Dios ha puesto en su corazón. Nosotros lo hacemos, lo vamos a ver, este test de tripleta de oración, lo vamos a ver más después. Y si no, nomás voy a explicar un poco qué es esto. Pero el plan es que ustedes se ayuden. Si hay 2, 3 personas, formen, agrúpense, reúnanse y oren por los que ustedes quieren alcanzar. Y regularmente, no solo una vez al mes, no solo una vez al año, sino regularmente para la salvación de los que Dios ha puesto en su corazón. Yo quiero que Dios alcance a esta persona, pues ore por él. Pero pida ayuda, que otra persona te ayude a orar juntos. Esto es todo, hermanos, el evangelismo. Aquí terminamos. Ok. Vamos a dejar de compartir. Ok. Pues Dios nos ayude, hermanos. Esto es la clase última de grupos familiares, que fue hace ratito la supervisión, cómo supervisar a un grupo familiar, cómo llevar a cabo una estructura para que para que no entre doctrinas erróneas, para que no entren ideas erróneas y para que todo vaya bien a su rumbo al grupo familiar. Y esta clase que ya compartí ahorita es el primero de lo que es evangelismo, y vamos a ver unos tres clases más, 4 clases más o menos. Vamos a ver esas clases. Y le decía al hermano Marín que si pudiéramos darle mañana también de 12, bueno, de aquí el horario de aquí es de 12 a 3 de la tarde, ya, mañana y el miércoles. Yo les digo, hermanos, por si yo creo que así lo vamos a hacer, y ya mañana lo vamos a trabajar también, si Dios permite, y si no, pues si el hermano Marín tiene el tiempo para grabar, lo vamos a hacer, porque el 30 nosotros tenemos un concilio aquí en México, donde nos reunimos todos los pastores, y yo ya tengo ya pagué mi entrada, así que yo tengo que estar allá. Así que este es un aviso para ustedes, hermanos, para que tengan en cuenta que yo mañana, primero Dios, de 12 a 3 de la tarde voy a dar la clase de evangelismo, y también el miércoles de 12:30 a 3 de la tarde, aquí el horario de México, voy a compartir la clase. Primero Dios, esto es la clase. Si hay alguna pregunta de las 2 clases que hoy vimos, ustedes pueden decir, hermanos. Pueden pasar en el chat o quieren levantar la mano y hacer una pregunta para finalizar ya esta clase. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta, ninguna duda. Espero que haya quedado claro la clase de lo que es la introducción de grupo, de lo que es evangelismo, y también lo que es la supervisión de grupos familiares. Espero que quede claro y no quede no quede muy así, como muy profundo, sino que quede claro. Y si ustedes tienen alguna duda, sigan viendo el PowerPoint. Hay algún PowerPoint que no he mandado, ya lo voy a mandar para que suban a la página, para que ustedes la bajen y ustedes la pueden ir viendo cuando tengan una necesidad o tengan una pregunta. Esto es todo, hermanos. Muchas gracias por su atención, de los que están aquí y de los que han de ver lo que es la grabación. Deseo de todo corazón que los use, así como Dios me ha usado a mí, los use a ustedes donde quiera que estén. Que Dios les bendiga, Dios les dé todo el entendimiento, todo el ánimo
y toda la fuerza para ganar más almas para el Señor.